Padre Dios, jóvenes, bueno, en el nombre de Jesucristo, jóvenes, vamos a dar inicio a la lección número 18, la cual se titula Con conducta prudente, con base en el primer libro de Samuel, capítulo 18 y versículo 14, y quiero que le demos lectura, jóvenes, desde el versículo 6 del capítulo 18 del primer libro de Samuel. Capítulo 18, versículos del 6 hasta el 16. Voy a dar lectura, jóvenes, para dar inicio con esta enseñanza. Dice así en el nombre de Jesucristo. Y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, y con danzas, con tamboriles, y con alegrías y sonajas, a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió sus miles, y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo: A David dieron miles, y a David dieron 10,000, y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró a través de David. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y mostrábase en su casa con transportes de profeta, y David tañía con su mano como los otros días, y estaba una lanza a mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: Enclavaré a David en la pared. Y 2 veces se apartó de él David, mas Saúl se temía de David por cuanto Jehová era con él, y se había apartado de Saúl. Apartólo pues Saúl de sí, e hízole capitán de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él. Viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, temíase de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Amén. Bueno, jóvenes, esta es la parte escritural, y la base es el versículo 14, donde dice que David se conducía prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él. Entonces, nuestra lectura de esta base escritural se desprende el título de nuestra enseñanza del día de hoy, lección número 18, que se titula Con conducta prudente. Bien, cuando hablamos nosotros, jóvenes, de prudencia, antes de entrar a la guía, quiero que tengan el significado de prudencia. La prudencia, jóvenes, significa, si nosotros vamos al diccionario, es una cualidad que consiste, jóvenes, en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. Es decir, que está hablando de algo que puede suceder en un futuro. Consiste en actuar, conducirse con prudencia para evitar daños futuros. También es aplicable al hablar y al actuar. Los hechos y nuestras palabras tienen que ser moderadas. Tiene que haber una moderación al hablar o al actuar, porque todo lo que nosotros decimos o hablamos puede traer tanto beneficios como perjuicios, pero nosotros tenemos que ser sabios para saber discernir que nuestras palabras o nuestras conductas pueden afectar a las personas, y mayormente nosotros que somos cristianos. Si llevamos una conducta que no va de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios, pues vamos a dejar un mal ejemplo para las gentes y aún para los hermanos que están en la iglesia. Y si hablamos también, nuestras palabras tienen una grande fuerza si las hablamos sin prudencia, sin sabiduría. La sabiduría, o más bien la prudencia, es una rama, jóvenes, de la sabiduría. Si no hay sabiduría, no va a haber prudencia. Y recordemos que la Escritura a nosotros nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no hay temor de Jehová,
no va a haber sabiduría. Y si no hay sabiduría, no va a haber prudencia. Quiere decir que para que haya prudencia, tiene que haber sabiduría. Por lo tanto, va a haber discernimiento de lo bueno y de lo malo. Voy a conocer que mi conducta o mi hablar puede beneficiar o perjudicar según esté yo actuando o hablando frente a las personas. Quiere decir que entonces la prudencia a nosotros nos da el discernimiento para poder ver a futuro lo que nosotros podemos afectar a los que nos rodean. Bien, sin más preámbulos o sin añadir más definiciones, voy a dar paso a la lectura, jóvenes. Bien, en el nombre de Jesucristo doy inicio a esta guía. El escritor sagrado resalta la manera en que se comportaba David en todos sus negocios, prudentemente. Debido a la calidad de su conducta, Jehová era con él. Bueno, aquí nos dice este primer párrafo cómo David era su comportamiento. Su comportamiento era prudente. Y debido a este comportamiento, Jehová era con David. Y la conducta prudente, dice aquí, de David fue desde sus días mozos, desde el día en que lo ungió el profeta Samuel por rey de Israel. El espíritu de Jehová fue sobre él, según lo que nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 y 13. Su forma de proceder, la forma de proceder de David fue dada a conocer al rey Saúl como un referente valioso para ayudarlo a resolver su necesidad cuando lo atormentaba el espíritu malo. Es decir, que a Saúl lo atormentaba un espíritu malo y él llamaba a David, y David acudía al llamado de Saúl para tocarle el arpa o los instrumentos músicos para calmar el espíritu malo de Saúl que tenía en él, porque le atormentaba, y la música que tocaba David era como un refrigerio para él, un descanso. Pero aún allí David se comportaba de manera prudente, era sabio, o sea, estaba viendo todo lo que estaba a su alrededor, en su entorno, de manera tal que en determinado momento Saúl quiso atacar a David, enclavarlo en la pared con una lanza, y por eso David siempre se dirigía a Saúl de una forma prudente, porque él sabía que tenía en su corazón maldad, envidia más que nada. Eso es lo que a nosotros, como hijos de Dios, el tener sabiduría, el tener prudencia, ciertos comportamientos de algunas personas, nosotros los percibimos porque tenemos un Espíritu Santo de Dios en nosotros, y por eso alcanzamos a percibir ciertas conductas en las demás personas. Y David sabía que Saúl quería hacerle algo porque la gente había hablado bien de David. Nosotros leímos ahí en el contexto escritural que decían, las que danzaban decían que David hirió sus 10,000 y Saúl sus 1,000, y ahí se enojó Saúl. Desde ese entonces ya Saúl le traía mucho coraje a David, porque dice, pues no le falta más que el reino. A David dieron 10,000 y a mí 1,000, ya nomás le falta el reino. Entonces había coraje en él, envidia y otras cosas, y obviamente todo eso lo alcanzó a percibir David, por eso se conducía frente a Saúl de manera prudente. Sigue diciendo, David exhibió también su sensatez y buen juicio al declarar al gigante Goliat que aun cuando él lo atacaría con espada y lanza y escudo, y en aquella batalla Jehová lo entregaría en su mano, puesto que lo combatiría en su nombre. Toda la tierra conocería que hay Dios en Israel. Primera de Samuel 17, 33, 47. Ahí está esta escritura. Vemos cómo también en esta parte David fue sensato y obviamente se dirigió al gigante Goliat no con su sabiduría,
lo hizo en el nombre del Señor. Porque lo que hacemos en el nombre de Jesucristo, antes de hacer cualquier cosa, jóvenes, tenemos que poner a Dios por delante. Eso es parte de la sabiduría, eso es parte de la prudencia. Yo no voy a hacer un trabajo, yo no voy a ir a la escuela, yo no voy a hacer algo si no pongo a Dios en primer lugar. Yo voy a ti, le dice David al Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado, para que la tierra vea que hay Dios en Israel. Entonces, obviamente allí lo que estaba haciendo David, actuó con prudencia. Primero puso a Dios por delante y luego él actuó en consecuencia, pero ya Dios iba de por medio. Y todo lo que nosotros hacemos en esta vida, jóvenes, tenemos que hacerlo con esa prudencia. Es decir, todo lo que hagáis, dice San Pablo, sea de nombre o sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Usted se levanta en la mañana, gracias a Dios, en el nombre de Jesucristo me dispongo para ir a trabajar. Todo lo que hagamos, cualquier cosa, hasta un quehacer en el hogar, hay que hacerlo en el nombre de Jesucristo para que el Señor nos apoye y su virtud sea con nosotros en todo lo que hagamos a través de lo largo del día. Sigue diciendo aquí: la importancia de la conducta prudente de David se resalta al ser elegido por el rey Saúl para la ejecución de ciertas encomiendas, para lo cual lo hizo capitán. También la aceptación de que fue objeto ante los ojos de todo el pueblo y aún de los criados del rey. Dice la Escritura: y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y portábase prudentemente. Hízolo por tanto Saúl capitán de gente de guerra y era acepto en los ojos de todo el pueblo y en los ojos de los criados de Saúl. Primera de Samuel 18:5. Entonces, aquí dice la guía que la trascendencia de David, de su conducta, alcanzó a Saúl y al pueblo. A Saúl le infundió temor, pero al pueblo le infundió amor. Porque dice la Escritura, ahí en Primera de Samuel 18:15 y 16 dice: y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, temíase de él, de David. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces, esa conducta prudente de David a Saúl le daba miedo, temía de esa conducta, porque él sabía que esa conducta prudente, con esa conducta, él tendría el favor del Señor, y así lo veía Saúl, porque se enteró de que Dios era con él, porque nadie puede prosperar en esta vida, a nadie le salen bien las cosas si no es Dios con él. Cualquier bendición que tengan los hombres aquí en la tierra, por muchas riquezas que tengan, es que Dios es con ellos, independientemente de si son cristianos o no. Una persona que tiene muchos beneficios aquí en la tierra, mucha riqueza o muchos favores, eso es gracias a Dios, ¿no? Tengamos o no tengamos, es gracias al Señor. Dios permite que las personas tengan o que no tengan. Él sabe a quién le da y a quién no, porque Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Si Dios no nos da es porque sabe que no necesitamos las riquezas. Pero hay gente que Dios tiene que darles para que cuando menos estén un poco conformes aquí en la tierra. Son gentes que no pueden o no tienen el valor ni la fuerza necesaria para vivir pobremente, y por eso Dios tiene misericordia de ellos y les reparte de sus riquezas. Pero aquí hablando del rey, pues el rey veía cómo Dios era con David, cómo lo prosperaba, cómo hacía bien las cosas, cómo se comportaba con prudencia, y Saúl no lo podía dañar. ¿Por qué? Porque era prudente, y eso es lo que le daba temor, más que nada de perder su reino, porque esa conducta que era agradable al pueblo, a él no le gustaba, porque a él le gustaban las adulaciones. A la gente que le gustan las adulaciones siempre va a estar, si se enoja porque son adulados otras personas y ellos no, eso es una enfermedad mental del egoísmo. Eso es precisamente lo que llevó a Satanás a rebelarse en contra de Dios.
su egolatría, su soberbia, su orgullo. Todo eso fue lo que retiró a Satanás, o fue alejado del cielo por causa de su egolatría. Entonces es lo mismo que a Saúl le daba temor en su corazón, que David fuese a ganarle el reino, y por eso lo quería matar. Quería enclavarlo en la pared con una lanza, pero obviamente pues no podía hacerlo a vista de todos. Él tenía que hallar algún argumento factible para poder acabar con la vida de David. Sigue diciendo aquí: David se convirtió en centro de atención y consideración del rey de Israel debido a que Jehová era con el hijo de Isaí, al grado de que su temor para con él se hizo extremo, considerándolo su enemigo. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová era con David y que su hija Mical lo amaba, temióse más de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Aquí está, jóvenes. Aquí está la escritura, 1 Samuel 18, 28 al 29. Aquí nos está diciendo cómo Saúl, viendo y considerando que Dios era con David y que su hija Mical lo amaba, temióse, dice, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Ahí vemos pues cómo en realidad Saúl sí tenía ira contra David, envidia y otras cosas que se mezclan dentro de las mismas cosas, dentro de la ira, dentro de la idolatría, del orgullo y la soberbia, etcétera, etcétera. Entonces vio y temióse de David, porque David alcanzó una buena fama, y eso no le agradaba a Saúl. No le gustaba que David fuese ensalzado. Sabía que Dios lo estaba acompañando, y eso era su coraje, su envidia y etcétera, como dije. Bien, sigue diciendo: una muy buena fama alcanzó David al esforzarse en mostrar una mejor prudencia que todos los siervos de Saúl. Dice: y salían los príncipes de los filisteos, y como ellos salían, portábase David más prudentemente que todos los siervos de Saúl, y era su nombre muy ilustre. 1 Samuel 18:30. Bueno, aquí termina la guía, jóvenes. Aquí terminan los párrafos, pero vemos cómo es un grande beneficio para la vida de nosotros o de las personas, cualquiera que sea esta, si se porta con prudencia. Obviamente alcanzará muchas bendiciones. David alcanzó buena fama y dice que era su nombre muy ilustre, y obviamente pues llegó a ser rey, y se portó más prudentemente que todos los siervos de Saúl. Entonces, la conducta prudente, jóvenes, nos sirve a nosotros principalmente para que Dios se agrade de nosotros, porque recordemos que la unidad 2, jóvenes, a nosotros nos dice que se titula Construyendo la relación con Dios. Entonces, para construir una buena relación con Dios, tiene que haber ciertas conductas en nosotros que son agradables para el Señor. Si nosotros nos comportamos de manera prudente, eso le va a agradar al Señor, y el Señor va a ser con nosotros y nos va a apoyar en todo, porque sabemos conducirnos en la vida con prudencia, viendo lo que nuestras palabras pueden perjudicar a los que nos rodean, porque hay gente que es muy imprudente y dice cosas, alaba a otros, ensalza a otros sin tener en consideración al Señor, porque la gloria y la honra es única y exclusivamente para el Señor. Pero hay personas que imprudentemente empiezan a alabar a otras personas, a ensalzarlos, y eso les va a perjudicar. No alcanza a ver a aquella persona, por decir, en el caso de que yo empiece a adular a algún hermano o hermana porque canta bien, porque toca bien, porque predica bien, etcétera, etcétera. Si nosotros hacemos esto, si nosotros les decimos qué bonito canta, qué bonito predica, qué bonito toca, o qué bonito hace esto, o qué comida tan muy sabrosa que hace, etcétera, etcétera. Todo eso, jóvenes, si nosotros nos damos cuenta o alcanzamos a ver a futuro, porque recuerden que la prudencia es conocer lo que nuestras palabras pueden beneficiar o perjudicar a las personas. Más que nada, la prudencia es fijarse en lo que nosotros podemos perjudicar a otros
con lo que hacemos, con nuestras palabras o con nuestros actos. Y si yo empiezo a adular a todos los hermanos, pues ellos van a creer que lo que hacen es por capacidad de ellos y no por el Espíritu de Dios. Perdón. Entonces, jóvenes, tenemos nosotros que tener muy en cuenta lo que estamos haciendo delante de las personas, delante de la iglesia, comportarnos de manera prudente. Y si nuestra prudencia es agradable al Señor, créame que todo lo que usted emprenda en esta vida, el Señor va a hacer con usted. Y no solamente con usted, sino con todos aquellos que viven o se conducen de manera prudente en la vida. Todo lo que nosotros hacemos puede traer repercusiones en la vida. Toda acción, si nosotros hacemos algo, va a traer una consecuencia. Toda acción produce una consecuencia. Todo lo que hacemos produce perjuicios o beneficios. Si nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, siempre va a traer beneficios a nuestra vida. Si nosotros hacemos las cosas que van en desacuerdo con la voluntad de Dios, entonces no va a haber sabiduría, no hay prudencia, por lo tanto Dios no se va a agradar de nosotros y las cosas se nos van a poner difíciles. Y si las cosas se ponen difíciles, vamos a empezar a dudar del poder de Dios y alejarnos de Él, porque pensamos que Dios no tiene poder para ayudarnos, pero en realidad somos nosotros los que nos alejamos portándonos imprudentemente. Pero cuando nos conducimos con prudencia, entonces Dios se agrada de nosotros. Y si alguno tiene falta de sabiduría, porque puede decir usted, joven, bueno, pues yo no tengo sabiduría, no tengo prudencia, ¿cómo la consigo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tenemos que arrodillarnos delante del Señor. Dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios y le será dada, y no se hiere y le será dada. Es decir, no dude del Señor, no se enoje, Él sabe cuándo se la va a dar. Usted tenga fe y en su momento le va a llegar la sabiduría, pero no se desespere, porque a veces saherir es eso precisamente, que le pedimos algo al Señor y queremos que las cosas que le pedimos lleguen en el instante preciso en que se las pedimos. Y Dios tiene un proceso para nuestra vida. Él sabe cuándo y cómo nos va a dar esa sabiduría, pero nosotros no tenemos que perder la fe en lo que le hemos pedido al Señor, porque sus promesas o las promesas de Dios las cumple. Y el que es sabio y entendido sabe que Dios obra de esa manera, de manera soberana. Él sabrá cuándo nos habrá de dar lo que nosotros le pedimos, porque Él es perfecto y no se equivoca, y no puede darnos algo de lo cual no estamos capacitados para recibirlo quizás en el momento, porque tenemos que vivir quizás otros procesos en nuestra vida para comprender la prudencia y la sabiduría y otros elementos benéficos para nuestro crecimiento espiritual. Así que si pedimos a Dios sabiduría, sí nos va a llegar. Dios sabe cómo nos la va a dar, quizás paulatinamente, rápido, lento. Solo Dios sabe el modo en que nos va a capacitar, pero está en nosotros no desistir. Podemos tardar años en pedir sabiduría, pero sin embargo va a llegar, porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Bueno, ese ya es otro tema, pero sin embargo entra dentro de lo que nosotros estamos queriendo hacer con esto. Si nos falta sabiduría, si nos falta prudencia, si a usted le falta, entonces, si usted dice, bueno, lo que yo hago no creo que sea muy prudente, pues hay que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder entender lo que es la prudencia, porque recuerde que sin sabiduría no hay prudencia. La prudencia está en nosotros cuando ya hay sabiduría de por medio. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.